lo que han escuchado ustedes de mitología? Por ejemplo, han escuchado sobre Cronos, sobre Zeus, Afrodita, Apolo, Artemisa, Atenea, eh, Hefestos, los cíclopes, el Minotauro, Pegaso, ¿no? Igual, Hércules. Todo ello pertenece al mundo griego. Y si tú y yo lo conocemos, obviamente porque ha tenido trascendencia, ¿no? Estamos hablando 1000 años antes de Cristo, o antes de nuestra era, si le quieres llamar. Si hasta el día de hoy perduran, o sea, ha pasado 3000 años y sigue perdurando, e incluso lo conocemos nosotros que no somos griegos, es porque la importancia de la cultura griega para el mundo no tiene comparación, pues no es incontrastable, digamos, o sin parangón también, como se le podría llamar. Es por esa razón que a nivel mundial pues, se estudia la literatura clásica griega, y no solamente en literatura, de hecho también si estudiarías arquitectura o cualquier otra ciencia, psicología, por ejemplo, ¿no? Que es la segunda carrera que yo he tenido, está muy relacionado con el tema de los estudios, investigaciones y propuestas de los personajes griegos en general, de manera general. Bien, entonces, literatura clásica. No sé si antes de comenzar tienen alguna pregunta o algún aporte que quieran realizar. Yo los escucho o los leo sin ningún problema. Yo tengo el chat siempre activado. ¿No? Ya. Bueno. Chicos, en cualquier momento pueden preguntar, ¿ya? O aportar, o aclarar algo de repente, o solicitar que se aclare algún punto. Nos vamos a centrar en dos obras, y yo les pido, de verdad, bastante concentración e interés también, ¿no? Porque son dos obras bastante importantes que, de hecho, ya las han escuchado, ya sea en el colegio, en alguna institución educativa, o en general, con alguna referencia de la cultura en la cual viven ustedes. Es la Ilíada con Aquiles, y también la Odisea, perdón, la Ilíada y Edipo Rey. Ya, a ver, por aquí Karen menciona que héroes y dioses en la mitología griega, claro. De hecho, las obras que vamos a hablar hoy, una de ellas es la Ilíada. Netamente el personaje principal es un héroe. El héroe llamado Aquiles, el de los pies ligeros, el guerrero más valiente y más fuerte, más diestro del mundo de los aqueos, ¿no? Los aqueos son los griegos. Entonces el personaje principal es él. Dentro de la... A ver, gracias Micaela, importante lo que tú preguntas. Sí, vamos a romper algunos mitos para empezar. Para empezar. Primero, el primer mito es el siguiente. Claro, y este mito lo pueden corroborar ustedes investigando, ¿no? Buscando algunas tesis, algunos libros, algunos ensayos sobre esta materia. Lo pueden encontrar en Google Académico, ¿sí? Hay como que libros de confianza registrados por la universidad, con ISBN, ¿no? O sea, con los códigos de bibliotecas también, así que no hay problema. Ya. El primer mito es el tema de la guerra entre griegos y troyanos, ¿no? A los griegos se les llamaba los aqueos y a los troyanos los teucros. Entonces, la guerra entre griegos y troyanos. Hay diversa literatura hace referencia a esta guerra, pero es literatura. El punto es, estas referencias literarias tendrán una base histórica. En otras palabras, ¿será real la guerra? Entonces, con las investigaciones arqueológicas que se han hecho, históricas también, se ha podido llegar a la conclusión que claro que sí, la guerra entre griegos y troyanos fue real, que la ciudad de Troya existió como tal. Y no solamente existió una ciudad de Troya, ¿no? Sino que dentro de la ciudad de Troya a veces fue invadida, se volvió a construir de sus ruinas,
se volvió a erigir y edificar nuevamente otra ciudad un sinnúmero de veces en realidad. Si es que no me equivoco, han sido más de 7 veces que Troya ha sido destruida y ha vuelto a ser reconstruida, ¿no? Entonces los griegos y troyanos se han estado en enfrentamiento constante. Y no solamente griegos contra troyanos, en realidad muchas culturas o muchos imperios, como los fenicios, como como por ejemplo las tribus del lejano oriente o las tribus del Magreb, ¿no? Del Oriente Medio, del Medio Oriente, han querido invadir, pues, los persas, por ejemplo, también Troya, por la cantidad de riquezas que podía haber. Y el mito es ¿no? Que se piensa que solo es literatura, pero no, en realidad sí hubo una guerra entre griegos y troyanos. Ahora, otro mito más, el tema del caballo de Troya. O sea, el caballo de Troya, al parecer, sí fue real también, ¿no? Fue una estrategia que utilizaron los griegos para poder entrar a la ciudad de Troya, porque es una ciudad que está como, bueno, o existía y cuando existía estaba enmurallada, ¿no? Era una ciudad con murallas. Infranqueable, imposible de penetrar las murallas de Troya. Ahora, el tema está que el caballo de Troya no aparece en la obra Liliada. De hecho, la obra Liliada solamente te cuenta o sea, la guerra de Troya. Primero que la guerra entre griegos y troyanos duró 10 años aproximadamente. ¿Ya? Y la Ilíada solo va a tocar un tema, que es la cólera de Aquiles, la cólera de un héroe griego. Solo se va a basar en ello. Entonces, el caballo de Troya es un mito el mito del caballo de Troya, ¿no? Que no aparece en la Ilíada en realidad. En la Ilíada tampoco aparece que la muerte de Aquiles, por ejemplo. Tampoco en la Ilíada se cuenta cómo comenzó la guerra entre griegos y troyanos. O sea, para eso hay otros mitos. Pero la obra que digamos, es la central es la Ilíada, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso un poco hoy. Ya, a ver. La literatura clásica griega tenía características, ¿no? O sea, cuando hablemos de cada vez que tú encuentres o te topes, te vincules con algún tipo de obra clásica, por más que sea poesía, teatro o relato, tiene características inherentes, ¿no? Características que le pertenecen al contexto que es la literatura clásica. Por ejemplo, los griegos tenían bastante interés en que la forma como se iba a narrar y el fondo sean equilibrados. O sea, no le daban mayor importancia a la forma y tampoco le daban mayor importancia al contenido, sino que más bien había un equilibrio, ¿no? De buscar que la obra sea bella, pero con un buen mensaje. Dentro de este mundo clásico se desarrollaron los 3 géneros literarios más importantes. El género épico, es el género de las hazañas de héroes. El género lírico, es el género subjetivo del mundo interior, el género de la poesía. Y el género dramático, es el género del teatro, ¿no? Específicamente la tragedia y la comedia. Ahora, el mundo griego y la literatura griega es un mundo basado mucho en la razón, en lo lógico. El fin de la literatura griega era educar, era mostrar valores, era mostrar idiosincrasia, mostrar cultura a los que podían recibir estas obras literarias en sus barrios, en sus pueblos, ¿no? Ahora, la literatura clásica tenía como centro al hombre. A pesar de que habían dioses, estos dioses eran relevantes porque existían en relación a los hombres, porque eran los hombres los que vivían bajo los designios o enfrentándose a o siendo apoyados por los dioses, ¿no? La visión del mundo es a medida de la naturaleza del hombre. Como diría Protágoras, un sofista, el hombre es la medida de todas las cosas. El mundo está lleno de maravillas, pero nada es tan maravilloso como el propio hombre. Eso lo plantearía Sócrates. Luego también hay pues bastante importancia
bastante importancia en relación a los mitos y las leyendas. Los mitos y las leyendas a los griegos les sirve principalmente para explicarse el mundo, para explicarse el porqué de las cosas. Y algo también interesante para los griegos es el tema del destino. El destino para ellos es considerado el fatalismo. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, cambies hasta de oficio, de profesión o de lugar, tu destino ya está escrito y nadie puede ir contra su destino. No, eso es algo bastante importante que lo vamos a ver en estas dos obras que vamos a ver hoy, en la Ilíada y en Edipo Rey. Vamos a centrarnos ahora sí dentro de algo importante que mencionar. Digamos, el escritor griego que pudo desarrollar todo el tema de la mitología, de cómo existen los titanes, los cíclopes, los dioses, los semidioses, se llamó Hesiodo. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Hesiodo tiene un texto que se llama la Teogonía, así con T, Teogonía. Y la Teogonía, como su mismo nombre lo dice, Teo significa Dios, gonía viene de genes, que significa origen. Entonces en esta obra, la Teogonía, se menciona pues el origen de los dioses. Por otro lado, tenemos a Homero. Y Homero pues tiene tres obras principales, ¿no? Bueno, dos principales y una secundaria. Las dos principales son la Ilíada y la Odisea, y la secundaria se llama la Batriconomaquia, que es una especie de sátira, un poema épico pero satírico, donde se muestra una guerra entre ratones y ranas, la Batriconomaquia. Bueno, este es un poco del tema de cómo se crean los dioses, pero chicos, ahora por el tiempo no vamos a poder profundizar. Solo mencionar esta parte, ¿no? Cronos era un titán. Y este titán llamado Cronos, su destino era de que uno de sus hijos le quite el poder. Cronos era digamos, el más poderoso, el ser más poderoso del universo antiguo, ¿no? Entonces, él tenía como fatalidad, como destino, que uno de sus hijos en algún momento determinado le iba a quitar el poder. ¿Qué pasa? El titán había embarazado a su esposa. Su esposa era su hermana a la vez, era Rea, su esposa. Entonces, una vez que él embarazó a su esposa tuvo hijos y sus hijos eran dioses. Pero hay un tema, los dioses son inmortales. Entonces, lo que tuvo que hacer Cronos es esconder a sus hijos. ¿Cómo los escondió? Se los comió. Se comió a Hestia, a Poseidón, a Hades, se comió a Demeter, a Hera, pero al último hijo no se lo logró devorar. El último hijo fue Zeus. ¿Y por qué no lo logró devorar? Porque su esposa Rea le dio mucha pena que todos sus hijos sean devorados, así que lo que hizo ella fue esconderlo. Lo escondió a Zeus. Y para que Cronos no le reclame, ella le entregó una piedra envuelta en unas sábanas. Entonces Cronos, prácticamente sin mirar, se tragó al supuesto último hijo, ¿no? ¿Qué pasó? Zeus buscó la forma de hacer que su padre, que Cronos, tome un brebaje que era vomitivo, y pues Cronos, al consumir este brebaje, tuvo que vomitar a todos los hijos. Cuando sucede esto, todos los hijos se unen y comienza la guerra entre los dioses y los titanes. Al final,
gana obviamente pues Zeus con los titanes, y como él fue el que liberó Zeus con sus hermanos, y como él fue el que liberó a los hermanos, le concedieron ser el rey de todos el rey de todo el universo, ¿no? Ya. Afrodita es hija de Poseidón. Apolo y Artemisa son hermanos gemelos. Apolo es el dios del sol, es el dios también de las flechas. Ambos tienen un carcaj. El carcaj es esta bolsa de cuero donde guardan las flechas. Artemisa es diosa de la caza. Y pues Apolo con sus flechas podía enviar algo así como que rayos de fuego, podía quemar alguna embarcación o alguien o algo, ¿no? Apolo es el dios más venerado en lo que se conoce como Troya, por si acaso. La literatura griega tiene periodos también. El primer periodo es el periodo jónico, o también llamado arcaico, y ahí es donde vamos a hablar sobre Homero. Hay diversos escritores, ¿eh? No solamente está Homero. Está Hesiodo, como les dije, Esopo, fabulista, Safo, la primera poeta de la antigüedad, ¿no? Mujer, y Píndaro, que es también otro poeta que hace odas. Vamos a centrar en la figura de Homero y en la Ilíada. Ya, primero, jóvenes, yo sé que han escuchado sobre Homero como el autor, pues, ¿no? El autor de la Ilíada y la Odisea. Pero hay un tema con él. Su nombre no es Homero, en realidad. Homero viene del griego antiguo, que significa, como pueden ver en la pantalla en la parte superior, significa Homerón, como lo ven ahí, que significa el que no ve. El que no ve, porque se dice que Homero pues era un poeta, un aedo, un rapsoda. Otro explicar qué significa eso. Era un aedo y un rapsoda que iba de pueblo en pueblo en la antigua Grecia, llamando pues a los pueblos griegos y cantando o recitando con ayuda de instrumentos musicales la Ilíada y la Odisea. Él se dedicaba a ello, vivía de ello. Era un cantante ambulante, digamos. Y en ese tiempo recuerda pues que no había televisor, no había radio, no había periódicos. Entonces la manera como los pueblos se podían entretener, se podían divertir y disfrutar de las las obras literarias o de la cultura y del arte era escuchando en una plaza. La plaza significa agora en griego. En las agoras, como estos aedos o rapsodas cantaban o recitaban historias, entre ellas la Ilíada y la Odisea, ¿no? Historias que a todo el mundo les agradaba, les parecía importantísimo, ¿no? Conocerlas, saberlas. Bien, algunos plantean que Homero no existió, que simplemente es un mito, ¿no? Entonces la Ilíada y la Odisea sí son obras literarias, tal cual, pero que un ser lo haya creado, un ser que era ciego, que ha inventado toda la Ilíada y toda la Odisea, hay gente que lo pone en duda. Algunos dicen que pueden haber sido varios. Lo que pasa es que en esa época no había escritura, o por lo menos Homero, la Ilíada y la Odisea no fueron escritas, sino se transmitían de manera oral. Será como que había un creador, este creador se la aprendía de memoria, digamos, e iba de lugar en lugar recitándolo, pero habían otros que eran los discípulos, eran los alumnos de estos aedos o rapsodas, y también aprendían de memoria y iban a otro lugar. Pues no es como que cuando uno iba a un concierto hay gente que hace covers, ¿no? Que cantan temas de otros cantantes. Lo mismo. Aquí pues habían personas que se dedicaban a memorizar las obras, las epopeyas, y los llevaban a otros lugares y también los recitaban, ¿no? Hay un debate sobre el tema de Homero, si existió o no existió. A este debate sobre la existencia de Homero, y nuevamente, si aún así hubiera existido, ¿él fue el autor? ¿O simplemente fue alguien que repitió o mejoró o adaptó estas obras, ¿no? Entonces, ese es un debate que hasta el día de hoy se mantiene. A este debate, esta duda, a este punto de reflexión, se le llama la cuestión homérica.
por si acaso, la cuestión homérica. Te preguntan en el examen, ¿cuál es el nombre con el que se le conoce el debate sobre la existencia o no de Homero? Es la cuestión homérica. Ahora, ¿quién es un rapsoda? Porque te he mencionado hace un momento que Homero era un rapsoda. Bueno, un rapsoda es un recitador ambulante. No usa acompañamiento musical, solamente va a algún lugar, se para y recita. Ese es un rapsoda. Está sujeto a un texto, ¿no? Y se lo memoriza todo. Y un aedo es una persona que con acompañamiento musical se iba a algún lugar determinado y comenzaba a improvisar. Y tenía textos ya preparados, pero a veces los cambiaba, los adaptaba. Entonces, se dice que Homero fue un rapsoda, pero también fue un aedo, ¿no? O sea, vivía de eso, era su oficio, su forma de ganarse la vida. Bien, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Hasta ahí sobre Homero. Ahora, sobre el tema de dónde nació Homero, bueno, o sea, sabe que Homero nació, pues, en Grecia, ¿no? Pero ahora, ¿en qué lugar de la antigua Grecia? De la Magna Grecia, como se le conoce. Hay varias ciudades que se disputan la cuna de Homero. Por ejemplo, están Argos, Esparta, Delfos, Tebas, Atenas, Mileto, Lesbos. O sea, hay varios lugares en la antigua Grecia que plantean haber sido la cuna de Homero. De hecho, se dice que este señor nació cerca a las aguas del río Meles, y por eso se le conoce como Melesígenes. Melesígenes. Ese nombre le puso Herodoto, padre de la historia, ¿no? Ahí está, miren, Quíos, Esmirna, Colofón, Rodas, Salamina, Atenas, Argos. Son 7 los pueblos que se pelean su origen de nacimiento. Bien, vamos a ya hablar específicamente sobre la obra. Bien, hay un mito que no está en la Ilíada, que se llama el mito de la manzana de la discordia. Y te lo voy a mencionar así de manera bastante breve. El mito trata de lo siguiente. Se habla o se menciona que hay un héroe llamado Peleo y tiene pues una diosa marina. Esa diosa es Tetis. Ellos van a celebrar un aniversario de bodas. Para ello invitan a diferentes reyes de la antigua Grecia. Invitan, por ejemplo, a Menelao, el rey de Esparta. Le invitan a él y a su bella esposa Helena de Esparta. E invitan a Odiseo, el rey de Ítaca. Invitan a Néstor. Invitan al hermano mayor de Menelao, Agamenón. Agamenón es el rey de Argos y por lo tanto es el rey más poderoso de toda la antigua Grecia, que tiene más tierras y tiene más ejército. Invitan a diferentes personajes importantes de la antigua Grecia para esa fiesta, pero a la vez también invitan a los dioses, invitan a Zeus, invitan a Hefestos, el dios de la herradura, invitan a Afrodita, la diosa del amor, invitan a Atenea, la diosa de la sabiduría, invitan a Zeus con su esposa oficial, que era Hera, ¿no? La diosa de la naturaleza, de la fertilidad, del matrimonio. Y así pues invitan a diferentes dioses y diosas. Y comienza la fiesta. Se da la fiesta y todo ello. Para esto hay una diosa, la diosa llamada Eris. Lo voy a poner en el chat. Eris es la diosa de la discordia. A ella no la invitan. Y al no ser invitada, ella se entera pues que sus colegas estaban ahí bailando, ¿no? Perreando probablemente, tranquilos, tomando, brindando. ¿Qué sucede?
pues que Eris se molesta, pues, ¿no? Y recordamos que es la diosa de la discordia. Entonces, lo que hace Eris es obtener una manzana, la convierte en oro, hace incluso que sus hojitas sean de esmeraldas y hace una inscripción en la manzana. ¿Y qué decía la inscripción? Mira el chat. Para la más bella. Esa manzana la coloca dentro de la fiesta en la mesa donde estaba el buffet, pues, ¿no? En la mesa principal. Bueno, la cosa es que están ahí todos y la manzana pues aparece, comienza a brillar, a destellar, porque era pues una manzana bastante pulida, pues, ¿no? Aparece entonces en la escena Hera, la esposa de, también le llaman Juno, la esposa de Zeus, y dice, ay, esta manzana es para mí, muchas gracias a los dueños de la fiesta por este presente, no se hubieran molestado, pero muchas gracias. En ese momento aparece Atenea, y Atenea dice, no, ¿qué estás hablando? Tú eres loco, ¿qué te pasa? No, esta manzana es para mí, yo soy la más bella de todas las diosas que lo han hecho para mí. Y aparece Afrodita, la diosa del amor, no, pero esto es para mí, que yo soy la más bella, ustedes no, que sí, mira tu cabello, está mal pintado, que tus uñas. Y comienzan ahí a pelearse entre las tres, a discutir, ¿no? De manera bastante agresiva, por ver quién era la más bella. Y pues lo llaman a Zeus para que decida de una vez, ¿no? Porque la fiesta se había malogrado, se había echado a perder. Que estaban ahí discutiendo. Y la gente que quería como que perrear tranquilo, ¿no? Por ahí, fumar algo, ¿no? No podían porque estaban ahí haciendo escándalo. Entonces le dicen al DJ que pare la música, lo llaman a Zeus, y Zeus dice, yo no puedo decidir, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Hera era su esposa y Atenea era su hija. Así que no quería meterse en problemas. Lo que hacen ellos es solicitar que, como era un tema de belleza, que el hombre más bello de la época antigua sea el que decida quién es la diosa más bella. Y el hombre más bello de la época era Paris, que no era griego, sino era troyano. Entonces, pues lo convocan a Paris. ¿Quién era Paris? Paris era un príncipe, el príncipe de Troya. En Troya había pues había dos príncipes. Estaba el príncipe Héctor, que era el guerrero más poderoso de toda Troya, el más valiente, estaba casado, el futuro al trono. Y estaba también el príncipe menor, ¿no? que era Paris. Pero Paris no tenía mucho interés en tener el trono. Paris era una persona recontra relajada, como que más tranquila, que le gustaba salir con mujeres, atender su cuerpo, mirarse en el espejo, tomarse selfies, ¿no? Su rollo de Paris era ser un chico reality, digamos. A Paris se le conocía como el de la bella figura o el de la rubia cabellera. Entonces a Paris lo convocan, Paris va al lugar y le dicen pues que tiene que elegir a una de las diosas como la más bella. Él iba a ser el juez. Bueno, Paris lo que hace es entrevistarse con cada una de ellas, se entrevista con Hera, que le propone, para ganar, ¿no? Le propone tierras, poder, hombres a su servicio, ¿no? Para que sean sus soldados. Atenea le propone ser el hombre más inteligente, el más astuto, el más sabio, y Afrodita le propone que cualquier mujer que él quiera, ella se le iba a conceder. Al final Paris deja de pensar con la cabeza, piensa con otra parte de su cuerpo y decide pues que Afrodita iba a ser la elegida, ¿no? Y la corona y todo lo demás, ¿no? Y a partir de ahí, Afrodita se convierte en la diosa de la belleza también, además de ser la diosa del amor. De todas maneras, hay un problema y se resiente Atenea, se resiente también Hera. Y luego de esto, Paris pasa a cobrar, pues, ¿no? Y le dice a Afrodita, ya, pues, tú me has prometido que cualquier mujer que yo quiera tiene que estar conmigo. Y le dice, sí, ¿a quién eliges? Y él elige a Helena. Pero Helena ya estaba casada, Helena era la esposa de
de Menelao, el rey de Esparta, de los espartanos, de los guerreros espartanos. Él igual, ¿no? Se empecina con ella y como Afrodita ya le había prometido, tiene que cumplir, y hace que Helena se quede, Helena era la mujer más bella de la época, se quede enamorada de París, enamorada de París, y París se la lleva a Troya, ¿no? Una vez que se la lleva a Troya y no la quiere devolver, los griegos se dan cuenta, ¿no? ¿Y qué hacen? Los griegos van a buscar a Helena y comienza la guerra. Así comienza la guerra entre griegos y troyanos. Menelao, Néstor, Áyax, Odiseo, o también llamado Ulises, Aquiles, Patroclo, todos ellos son generales griegos, unen sus tropas y viajan por el mar Egeo hasta llegar a Troya. Y ahí comienza la batalla que dura 10 años entre griegos y troyanos. No sé si tienen alguna pregunta sobre este punto. Esto que te acabo de comentar se llama el mito de la manzana de la discordia. Es un mito para explicar el porqué de la guerra, ¿no? No está en la Ilíada, por si acaso. O sea, no quieras buscar en la Ilíada, o si te preguntan en el examen, eso no tiene que ver. Es un mito aparte para explicar el porqué de la guerra entre griegos y troyanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Nada, todo claro? Ya. Otra cosa que me había olvidado decirles era que Aquiles era el hijo de... Ajá, justo ahora pasamos ya a hablar de Aquiles netamente. Aquiles era el hijo de Tetis, y Tetis, al momento de que Aquiles nació, lo tomó de los talones y lo sumergió en las aguas del río Estigia para que pues sea una persona inmortal, digamos, en todo el cuerpo, menos en los talones, ¿no? Sí, Camila, completamente de acuerdo. La obra La Ilíada solo se va a centrar en Aquiles y dentro de los 10 años se va a hablar del último año de la guerra. A ver, primero, la Ilíada pertenece al género épico. Es un relato narrado en verso. La especie es epopeya, es del mundo antiguo. El contexto de la Ilíada es la guerra de Troya. Tanto la Ilíada como la Odisea, que también son del mismo autor, están compuestos por 24 cantos, o también llamados 24 rapsodas. Y pues los tipos de versos son alejandrinos. Y la lengua en la que está elaborada la Ilíada, la lengua original, es en el dialecto jónico. Ahí está. ¿Cómo comienza la Ilíada? Cuéntame, oh musa, del hábil varón que en su lugar extravió. O sea, de Aquiles. Ya, vamos a hablar de la Ilíada. Cuéntame, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles. Pélida significa guerrero, héroe, ¿no? Ya, les voy a mencionar rápidamente el argumento de la Ilíada. Por favor, olvídate ya de la manzana de la discordia o de otra mitología, solo céntrate en esto. Miren, son ya más de 9 años, como les digo, la guerra duró 10 años. Más de 9 años de pelea entre griegos y troyanos. Eso es lo primero que tienes que tener claro. Ahora, el máximo general de todos los griegos se llamaba Agamenón. Le decían el pastor de hombre o le decían el rey con cara de perro, ¿ya? Él era el hermano mayor de Menelao. Agamenón, hermano mayor de Menelao. Agamenón, rey de Argos. Ahora, Aquiles era un guerrero, no era dueño de ningún reino. Y Aquiles tenía un destino. ¿Cuál era el destino de Aquiles? Morir joven, morir en batalla, pero ser recordado para toda la eternidad. Ahora, Aquiles era pues el guerrero que más tenía enfrentamiento con los troyanos, el más poderoso, el más fuerte. Además, Aquiles, su mamá le había conseguido una armadura hecha por el mismísimo dios de la herradura, Hefestos. Entonces, era una armadura que sobresalía de todas las demás armaduras, ¿no? ¿Qué sucede?
Los griegos habían estado enfrentándose por muchos años, como le digo, por más de 9 años, a los troyanos. ¿Por qué no podían invadir Troya? Porque Troya tenía murallas, era imposible que algún ejército pueda entrar y pueda destruir, porque si tú te acercabas a Troya, te enviaban flechas, piedras, bolas con fuego y todo lo demás, así que no se podía. Ahora, los griegos, para sobrevivir durante 9 años, porque habían ido con sus navíos, con sus barcos, con sus tiendas a acampar, ¿no? Eh, habían invadido otros pueblos cerca a Troya, pueblos que se habían podido vencer. En uno de esos pueblos habían ido a donde había un templo. En ese templo se adoraba al dios Apolo. ¿Quién era el sacerdote de ese templo? Era Crises. Crises era el sacerdote. Ahora, ¿qué pasa cuando los griegos van a un pueblo y vencen al pueblo? Los griegos lo que hacían era tomar botines de guerra se le llaman, que eran esclavos, siervos, mujeres y alimento y oro, ¿no? O objetos de valor. Entonces, Aquiles, junto con los demás generales, habían tomado diferentes premios. Y uno de los botines de guerra que Aquiles había tomado era una mujer llamada Briseida, con B, Briseida. Briseida era prácticamente su esclava sexual de Aquiles, ¿no? Ahora, por otro lado, Agamenón había hecho algo que no debía hacer, porque una cosa es que tú invadas un pueblo y otra cosa es que tú invadas una iglesia, o sea, un templo. Entonces Agamenón se había metido al templo de Apolo, el sacerdote era Crises, y Agamenón había tomado a la hija de Crises, Criseida, que no es la Briseida de Aquiles, ¿eh? Es otra. Criseida era una sacerdotisa. Ahora, ¿qué pasa? Crises le pide por favor a Agamenón que le devuelva a su hija. Agamenón lo bota, no quiere. Y Crises pide por favor a Apolo, ¿no? que era el dios al que él adoraba, que lo ayude. Entonces Apolo lo que hace es comenzar a disparar flechas de fuego contra los griegos. Los griegos comienzan a morir. Eso dura más o menos una semana. Entonces Aquiles, junto con los demás generales, se reúnen para ver cómo solucionaban el problema, y Aquiles le dice a Agamenón, para que podamos seguir en la guerra y podamos seguir avanzando, por favor, Agamenón, devuélvele la esclava devuélvele la chica Criseida a su papá. Agamenón no quiere. Entonces Aquiles está a punto de pegarle a Agamenón, porque Aquiles era más fuerte, pero Atenea aparece y lo hace entrar en razón, lo convence y le dice pues que se calme, que no haga eso y todo lo demás. Entonces al final Aquiles decide no pelearse con Agamenón. Agamenón asustado dice, no, bueno, Agamenón era una persona bien soberbia y dice, bueno, yo voy a devolver la chica a su papá, pero me voy a quedar con la esclava de Aquiles, me voy a quedar con Briseida. Entonces Aquiles, molesto por eso, enfurecido, encolerizado, dice, ¿saben qué? Todos se friegan, yo ya no quiero saber nada con ustedes y me voy de la guerra. Entonces Aquiles se va a su nave, ¿no? La que le pertenecía, se esconde ahí y ya no quiere pelear. Se queda ahí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquiles se retira, ¿no? de la pelea. Aquiles tenía un mejor amigo, casi hermano, llamado Patroclo. Entonces, ¿qué pasa? Patroclo le pide, por favor, a Aquiles que se siga enfrentando, porque los griegos estaban perdiendo y iban a perder, porque los troyanos, aprovechando que Aquiles no estaba, habían avanzado, ¿no? Habían avanzado al punto de llegar prácticamente a botarlos a los griegos. A Aquiles le dice a su amigo Patroclo que él no va a pelear, pero que para que no le pase nada, porque Aquiles lo quería mucho su amigo como si fuera un hermano, le dice, llévate mi armadura. Patroclo se pone la armadura y sale a pelear. Una vez que los troyanos ven la armadura de Patroclo, ven la armadura de Aquiles, piensan que es Aquiles y comienzan a correr como ratas asustadas. Para eso, el príncipe heredero, el príncipe de Troya, el más valiente, Héctor, el de tremolante casco, decide enfrentarse a Aquiles. Recuerden que no era Aquiles. Entonces comienza el enfrentamiento entre Héctor y Patroclo. Aparece
aparece Apolo y hace que la armadura de Aquiles se caiga del cuerpo de Patroclo, aprovecha ese instante Héctor y lo mata, pensando que era Aquiles, pero no se dio cuenta que era Patroclo, pues, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que Aquiles, al enterarse que su mejor amigo, casi hermano, había muerto, decide tomar venganza de eso. Es el segundo momento en el cual Aquiles se va a encolerizar, ¿no? Porque recuerda que toda la obra trata de la cólera de Aquiles. Como te digo, no te estoy contando la guerra en general, sino la cólera de Aquiles. Toda la teoría, no se preocupen para nada porque ya la tienen aquí. Aquí está la teoría, está inclusive bastante sintetizado. El tema de cómo son las producciones de Homero y el argumento de la Ilíada, ¿no? Miren, la Ilíada, chicos, tienen 15.000 versos. Imagínate el autor aprenderse de memoria, porque no había ahí escritura, como les digo, o no había una escritura aplicable, ¿no? 15.000 versos de memoria. Se le llama también el poema La Guerra, la Ilíada. Y solamente nos comenta 51 días del último año de la Guerra de Troya. O sea, recuerda que la Guerra de Troya duró 10 años. El último año, el noveno año, nos va a narrar 51 días. O sea, solamente la obra no nos habla del primer año, segundo año, no. Nos habla del año número 9. ¿Cuántos días del año número 9? 51. ¿Nos habla el final? No. Nos habla solo de la cólera de Aquiles. Ya, vamos a comenzar a marcar las claves. A ver, chicos. Ustedes mismos son. Pregunta 1. Por acá me ponen la B, María Emilia. Claro, los aedos, ¿no? Recuerden que ese tema ya les hemos comentado quiénes eran los aedos y cuál era su función. Entonces son los aedos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Esa es la clave, ¿no? A ver, aquí recuerden algunos autores que les he mencionado del mundo antiguo. Literatos. A ver, Micaela, Copca, Bernal. Esquilo no es del periodo jónico, no del periodo más antiguo. Más bien acá sería, a ver, Homero. De hecho, Homero tiene que entrar. Aristóteles no es un literato. Aristóteles es un filósofo, Karen. Pero está Homero, Hesiodo, Safo y Píndaro, ¿no? Ellos pertenecen al mundo antiguo. Recuerden que Hesiodo escribió la Teogonía, donde se explica cómo se originan los dioses. A ver, ¿cuál no es una característica de la Ilíada? ¿Qué marcarían ustedes? En la número 3. A ver, la E, me ponen la D. Claro, ¿cómo va a ser el poema de la paz, no? Si pura muerte en todo momento. El poema de la paz es algo falso, ¿no? No se le considera así. 4. Miren, acá vamos a ver un poco sobre sus epítetos. Traten de unirlo. Ya, marcaríamos primero Ulises, el astuto. Vamos a poner ahí 1B. Agamenón,
El pastor de hombres, Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, el tremolante casco, Atenea, la de los ojos de lechuza, y Paris, el de la rubia cabellera, ¿no? Ya, miren el chat. ¿Qué clave marcamos entonces? La D. La D, correcto. Gracias. Ya, a ver. ¿Qué suceso no pasa en la Ilíada? ¿Cuál no pasa en la Ilíada? La 5. Yo les he dicho cuándo comienza la Ilíada y cuándo termina. Exacto. En la E en ningún momento te he dicho qué sucede. Esto le pertenece a otra obra. Perdón, a otro mito, que es el mito del caballo de Troya. Muy bien, chicos, perfecto. Han entendido correctamente. 6. ¿En qué periodo surgió pues la epopeya? Bien. Exacto, muy bien. Bien, chicos, bien, bien, bien. Todo esto sucede o sea, es literatura clásica, pero el periodo arcaico jónico. Ya, vamos a avanzar lo más rápido para poder hablar de la otra obra, chicos. A ver, la 7. La 7 que marcaría. Ilíada, muy bien. Sigamos, sigamos. La 8. Ya.
Algunos ponen la D. Si dice se exalta, es como que lo que más se enaltece, se sobresale, se admira. Entonces, el ingenio y el astucia de los griegos, en la Ilíada no, el nacionalismo de los troyanos tampoco, el valor y la fuerza de los griegos, la lucha de los griegos y los troyanos, sería en todo caso el valor y la fuerza de los griegos, ¿no? Porque más que todo eso, al final los griegos son los que terminan ganando. Porque la Ilíada, ustedes saben que se hecho por Homero, que era griego. Le vamos a marcar acá la clave. Bien, 9. Bien, correcto. Correcto, correcto. Excelente. Pasamos a la 10. ¿Cuál no sucede en la Ilíada? ¿Cuál no se narra en la Ilíada? Piénsalo bien. Claro, el reto de Helena y la muerte de Aquiles, ¿no? Eso no pasa en ningún momento. Eso es algo que ya, eso es algo extra, ¿no? Como les digo, lo pueden ver en otros mitos. 12. En la 12, ¿qué marcaría? Correcto, jóvenes, la B. La B, la B, la B. 13. A veces pueden ser ventajas, a veces desventajas, en el sentido que te pueden hacer creer que ciertas escenas son parte del texto, ¿no? De la literatura, y tal vez no lo son. Por ese lado nomás habría que ver. Pero lo demás sí ayuda un montón. Y las películas en general contribuyen muchísimo para entender la cultura, la literatura, la historia, ¿no? En sí. Claro, la D no es real. Ajax era un gigante, era griego, peleaba pues con los griegos y Ulises también, ¿no? Rey de Ítaca. 14. A ver, la D me dicen por aquí. Claro, la teogonía. Correcto, correcto. 15. La última pregunta. Dice lo incorrecto. Lo incorrecto, no lo correcto. Exacto. No fue creador del teatro, ¿no? Él no es creador del teatro.